Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida esta mañana en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga María Herrera para hablar sobre el autoodio. ¡Qué buen tema, María! Bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Pues sí, de la semana pasada que tocamos ese tema del asunto de la vergüenza sobre sí, ¿no? Ajá. Que es cómo es que vivimos sintiéndonos avergonzados de ser quienes somos, ¿no? Y les comentaba la semana pasada que tengo una psicóloga que es una mujer argentina que ha trabajado mucho en psicología transpersonal, que se llama Virginia Gawel, la encuentran en YouTube. Y uno de sus libros, hizo un libro que se llama El fin del autoodio, precisamente porque en su consulta, que lleva muchísimos años siendo terapeuta individual, terapeuta colectiva de grupos, se venía dando cuenta que había un común denominador en las personas que iban a la consulta. Y era que toda la narrativa que expresaban en la terapia era finalmente una especie de, más bien un autoodio. Cómo no nos caemos bien a nosotros mismos, a nosotras mismas, y construimos una gran lista de cosas negativas que tienen que ver con nosotras. No aceptamos nuestro cuerpo, no aceptamos quiénes somos, cómo lo hacemos, cómo nos relacionamos, no aceptamos, es una lista tan oprimente, porque es una opresión, Claro. Esto del autoodio, donde empezamos en un juez interno que nos va diciendo, que nos decimos todo el tiempo cosas negativas que nos hacen sentir no merecedores, no merecedoras, que no somos suficientes. Somos los jueces más implacables con nosotros mismos, donde nos hablamos de una manera sumamente cruel. Y esto que les puedo decir puede parecer una exageración, pero no lo es. Lamentablemente, en este odio sobre sí, se basa mucho del control que tienen los sistemas sociales hacia nosotros, porque creemos que nunca llegaremos a las expectativas que nosotras nos pusimos de nosotros mismos, ni de las de nuestros padres, ni de las de nuestra pareja, ni de la sociedad. Entonces, hay una permanente forma de estarnos descalificando de todo lo que hacemos, y claro, eso trae consigo si tú lo vas sumando de personas a personas, estamos hablando de millones de personas que en este momento están sintiendo un autoodio por sí mismos. Ay, Dios. Qué grave lo que comentas, María, pero nos hace conscientes de esta situación que estamos viviendo y qué complicado, porque una vez que lo descubres, ¿qué sigue? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Exactamente. Lo más importante es que identifiques esta manera que te hablas, cómo te estás juzgando todo el tiempo, y que cuando hablamos todo el tiempo tenemos en la boca palabras que son muy sin sentido, porque no le colocamos la acción que va atrás de la palabra. Por ejemplo, todo el mundo te dice, sé tú mismo y triunfarás, ¿no? Cuando padre, la ¿no? vida te está diciendo, toda la vida desde chiquito te dice, no seas tú mismo, sé otra persona, porque ser tú mismo es una vergüenza, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a identificar cómo le hablas a tus hijos, cómo te hablas a ti misma, cómo te tratan en el trabajo, cómo permites que tratarte a ti misma sin dignidad, sin mirar en ti todos los logros que has hecho, cómo has sobrevivido en esta vida. Entonces, de lo que se trata es aprender a amistarte contigo misma, a tener una amistad. Y les digo la página que siempre menciono de mis redes sociales, Maitri, la vida en armonía, tiene que ver, Maitri es una palabra en sánscrito que significa amor incondicional por uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que aprendes a amistarte contigo, no desde un lugar donde solapas tus negatividades o tus groserías o tu falta de respeto hacia ti y hacia los demás, sino desde un lugar compasivo que te hace mirarte en toda tu realidad y decir, esto que hago conmigo me está afectando, esto que está aquí, esto que me digo todo el tiempo, y cómo me critico y cómo critico a los demás. Porque la compasión, el que siente compasión por sí mismo, también incluye a los demás. Cuando no sientes esa compasión, lo que estás haciendo es generar
mucho más odio Claro. y lo amplías, lo expandes hacia otras Y personas. lo hemos hablado en repetidas ocasiones, María, de cómo si no sentimos amor propio es imposible recibir amor. Tenemos que descubrir ese poder de merecimiento que tenemos, quitar esas creencias limitantes, porque si las traes contigo van a estar durante toda tu vida y es triste decirlo, pero no van a salir las cosas bien, porque tú no estás dando nada bueno, no vas a poder recibirlo tampoco. Sí, en eso que dices es muy importante por lo del amor propio, que será un tema también importante a tocar quizá la siguiente semana. Sí. ¿Por qué? Porque el amor, todo el mundo nos habla del amor propio y muchas veces nos dicen el amor propio desde el ego, no desde el amor realmente. En realidad significa amor propio es que no te importe nadie, ámate a ti. Pero hay una confusión ahí en ese amor propio. Todo el mundo nos dice, ten amor propio, y nadie nos dice, revisa ese odio propio que tienes contigo y cómo se expande a los demás. Por eso es tan importante que ahora que tenemos tanta oportunidad en redes sociales de revisar mucha bibliografía, de revisar muchos programas de podcast y todo esto, una parte fundamental para aquellas que tienen la posibilidad de acercarse a una terapia, a trabajar meditación, a trabajar yoga, a mirar cuáles son esas propuestas que nos hablan de ser compasivos realmente con nosotros mismos. Por eso trabajar sobre sí, y por qué el tema del autoodio lo puse hoy, seguido de la vergüenza, porque una de las principales cosas que tiene el autoodio es sentir vergüenza de ti mismo, de ser quien eres, de casi de existir. Entonces, cuando nos colocan esto de que he hablado también de la positividad tóxica, donde solamente repetimos como loritos, ámate, quiérete, adórate, sé feliz, sé tú mismo. Estamos hablando de palabras huecas que no sabemos qué significan, porque amistarse consigo misma y consigo mismo significa mirar cuál ha sido tu historia, no atacarte y gastar tu energía en ver aquello que te está afectando de tu manera de actuar, cómo lo puedes cambiar para mejorar, para ser una persona mucho más equilibrada, mucho más feliz, ¿no? Claro. Y esto se hace solamente con el trabajo consigo mismo, a través de las terapias, a través de... Mucha gente no tendrá los recursos económicos para ir a una terapia, pero sí todo mundo tenemos acceso a plataformas donde podemos mirar, a ver cómo encuentro un podcast que hable sobre esto que significa ser un juez interno, cómo me descubro a mí misma no siendo compasivo conmigo y tampoco con los demás, ¿no? Claro. Que soy un juez permanente, implacable, sin que medie una parte bondadosa hacia ti. Y quería decir lo de Maitri. Maitri es esta palabra que significa amor incondicional por uno mismo, bondad, ser benevolente contigo y con los demás. Y bueno, cuando tú practicas realmente esta benevolencia, no la que nos han puesto así que la hagamos automáticamente por ósmosis, sino que se trabaja. El trabajar en el concepto de uno mismo, en quién eres, en cómo te cuidas, en cómo te procuras y en cómo procuras a los demás, tiene un trabajo muy grande y es un trabajo permanente de toda la vida, estar ahí viendo cómo mejoras, porque lo que nos está dominando en este momento es esta energía del enojo y el odio hacia los demás y el odio hacia nosotros mismos. También tenemos que tener mucho cuidado, María, con nuestras compañías, ¿no? De quienes nos rodeamos, porque pasa mucho en los adolescentes, por ejemplo, que hay esta como cadena extraña de autodiarse, de todo está mal, de mi cuerpo es horrible, mi apariencia. Me quiero cambiar. Exacto, entonces también tenemos que cuidar nuestro entorno. Sí, lo de los adolescentes es algo muy fuerte porque nunca como en la adolescencia de todos los tiempos hay un sentimiento de autoodiarse por ser quien eres, por tener a los papás que tienes, por no tener determinadas cosas, claro, por no tener determinadas cualidades. Y bueno, en este momento estamos pasando por momentos complejos a nivel mundial sobre cómo cada vez hay más fenómenos que les dicen a las personas
ódiate a ti y ódiate a los demás, y por eso estamos cayendo en un profundo enojo con la existencia. Por eso es tan importante cultivar la compasión, cultivar la benevolencia, más que cultivar el chisme, cultivar el odio. Hay que enfrentarse a estos monstruos que nos acaban, que acaban con nosotras mismas, que acaban con lo que nos rodea, porque finalmente si tú vives criticando, lastimando a un hijo tuyo desde bebé, diciéndole que no es suficiente, que es tonto, que si no hubiera nacido hubiera sido mejor, estamos hablando de mucha violencia contra las nuevas generaciones, y se está notando en todo lo que vemos en las plataformas del odio que se propinan los adolescentes. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha cercanía con estos seres que necesitan ser escuchados, que necesitamos hacerles entender que eso que están sintiendo es algo que va en contra de sí mismos, y cómo empezar a trabajar en la amistad con uno mismo, en empezar a trabajar en lo que uno necesita ir construyendo para mejorarse como persona y sentirse bien en la vida. Y enseñarles también a usar las redes sociales, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que puede ser un arma de dos filos. Aprendamos a usarla de manera positiva. Así es. Tiene muchas positividades, y es importante que no caigamos en el juego de poder del enojo y de la violencia en la que estamos cayendo. Claro, pues María, te agradecemos muchísimo, como siempre, un tema súper lindo. Esperamos la contraparte del amor propio en la próxima semana para poder ver un poquito más de cómo querernos, de cómo sentirnos bien y cómo enseñarles a nuestros hijos. Yo siempre hago mucho hincapié en los hijos, porque pues ahora sí que ellos se deben a nosotros y tenemos que marcarles el camino, y qué mejor que con una experta como tú para que nos ayudes. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a ti. ¿Dónde te podemos encontrar, María? Gracias. María Herrera Páramo y Maitri La Vida en Armonía en Facebook y en Instagram, y el teléfono es 99 95 52 78 67. Perfecto, pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, y nosotros nos vamos del otro lado del estudio porque Cristian tiene más información. Adelante.